Arrancamos ya, sí que sí, con la primera mesa, titulada El talón de Aquiles del hombre no está en el pie. Y la modera don Antonio Ríos, vicedecano del COFIRM y fisioterapeuta del Área 2 de Salud. Con los ponentes, doctor Enrique Cao, urólogo, doña María Dolores Martínez, fisioterapeuta, y el doctor Carlos Raval Conesa, fisioterapeuta. Un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar comienzo a esta primera mesa que, como bien ha dicho Cunan, lleva por título El talón de Aquiles del hombre no está en la pierna, está en otro sitio, está en la próstata, y vamos a comenzar hablando de ella, de la mano del doctor Enrique Cao. Pido por favor que te levantes. Si nos ponen la presentación, vamos a hacer algunas preguntas al doctor Enrique Cao para descubrir qué es esto de la próstata en concreto. Adelante. Bueno, ¿qué es por tanto la próstata y qué funciones tiene, Enrique, por favor? A ver qué pasa. Vale. Lo primero, vamos a lo sencillo. ¿Dónde está la próstata? La próstata es una glándula del sistema geniturinario masculino que está situada debajo de la vejiga y antes de la uretra peneana. ¿Vale? Es una glándula que es de muy difícil localización, puesto que, como podéis ver, está inmersa, está rodeada de estructuras en toda su periferia. Por delante tiene el hueso pélvico, por detrás tiene el recto y por encima tiene la vejiga. Incluso para los urólogos, cuando queremos intervenirla o tratarla, tenemos que dedicarle un tiempo amplio a llegar quirúrgicamente incluso a su localización. O sea, es un órgano de difícil localización, la glándula. ¿Qué función tiene? La única función conocida de la glándula de la próstata es la secreción del semen hacia la uretra durante la eyaculación. La próstata, aquí podéis ver la composición del semen. Las secreciones prostáticas representan el 30% de lo que es el volumen total del semen, siendo mayoritariamente el semen debido, aquí tenéis un pequeño esquema a la derecha, el volumen principal a las vesículas seminales. Cada parte genera uno es más de alimentación de espermatozoides y otro es más de protección. Solo un 2 o un 3, de un 2 a un 5% del semen forma parte, es debido a los espermatozoides que se forman en los testículos. O sea que el semen fundamentalmente es líquido por donde navegan los espermatozoides en su recorrido hacia el ovario, hacia el óvulo. Esta es la diapositiva, quizá la más compleja, pero que creo que interesa que la expliquemos, porque entendiendo esta diapositiva, que a veces incluso a los estudiantes nos cuesta trabajo que lo entiendan, creo que vamos a entender el resto de cosas de manera muy sencilla. La próstata es una glándula, por lo tanto tiene una zona donde se genera el líquido, propiamente glandular, y una zona de conductos por donde circula este líquido. En el esquema de la derecha podéis ver que la uretra, el conducto por el que sale el semen, es interno, es central y está rodeado de unas pequeñas estructuras. Si vamos a este esquema, que es el transversal, como si fuera un fiambre cortado, una rodaja de un fiambre, podemos ver que la mayoría de las glándulas, que se entiende que son estas estructuras coraliformes, están situadas en la parte posterior y lateral de la glándula. En la zona anterior es una zona fibrosa y en la zona central es propiamente el conducto de la uretra. Por lo tanto, podríamos hablar de una porción interna, que sería propiamente las estructuras de drenaje, las tubulares, una porción interna, y una porción externa o periférica, que son la propia zona glandular, donde se segregan las sustancias, ¿vale? A ver si ahora la porción interna, la zona de conductos, y la zona externa, que sería la zona glandular. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Esta es la visión 3D, este es el esquema que utilizamos los urólogos, el que preguntamos en los exámenes, ¿vale? El esquema es el mismo. Volvemos a tener en la derecha el corte transversal
Y vemos que no es tan sencillo, no es tan sencillo, pero seguimos viendo que la zona interna tiene un conducto, que es la uretra prostática, y está rodeado de algunas estructuras. En este esquemita, en verde, vemos una zonita que rodea como si fuera una bufanda a la uretra, que eso se llama zona transicional, que veremos ahora después la importancia que tiene. El resto de las estructuras, que serían o denominaríamos periféricas o externas, son las zonas propiamente glandulares. En la zona en azul es una zona especial, pero que también es glandular, que se denomina zona central, que es por donde pasan los líquidos que vienen de las vesículas seminales. Entendiendo esto, yo creo que podemos hablar. Sería la zona interna y la zona externa. Este conocimiento es de 1972. Nosotros, los urólogos, supimos la anatomía de la próstata a la misma vez que ya teníamos dispositivos digitales de almacenamiento de información, que teníamos escáner, que se podía usar el teléfono móvil y empezaron a comercializarse los videojuegos. Esto lo pongo porque, aunque sorprenda, el conocimiento de las enfermedades prostáticas es un conocimiento retrasado respecto a otras áreas de conocimiento. Sabemos poco o hemos empezado a aprender tarde de patología prostática. Bien, pues gracias, Enrique. Yo creo que ahora todos tenemos ubicada la próstata. Ya sabemos que no es homogénea, sino que tiene partes y que ha interesado poco la próstata, ¿no? Por lo que dices. Ahora, como decimos, ahora que ya la tenemos localizada, ubicada, hablemos pues de problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes que puede tener la próstata en el hombre, en este caso? Claro. Perfecto. Perfecto. Vamos a seguir. Esto es una simplificación, pero yo creo que se entiende perfectamente. Vamos a hablar de los problemas micionales. Los problemas micionales son debidos a crecimiento de la zona interna, esa zonita que hemos hablado, uretra y zona transicional. El aumento de la próstata forma parte del envejecimiento saludable. El varón sano, al envejecer, aumenta el tamaño prostático de un ritmo más o menos variable según la genética. Eso sabemos que se hereda, Sabemos que padres de próstatas grandes tienen hijos de próstatas grandes. Como se puede ver en el dibujo, cuando la zona interna crece, se obstruye el conducto interno, el conducto de la uretra, y aparecen los problemas micionales. Zona externa, ya sabemos, zona glandular, donde se segregan las sustancias. El 95% de los cánceres de próstata son adenocarcinomas, cánceres de la glándula. Y como veis, son periféricos, esa zona que hemos visto donde se generan las glándulas. Y como veis en el dibujo, no hay ningún tipo de problema micional asociado. Quedan lejos de la zona por donde la orina pasa a través de la próstata. Entonces, los problemas de cáncer de próstata serían problemas de la zona externa. Muy bien. Ahora que sabemos que hay dos problemas principales, ¿no? Que crece la zona interna o que crece la zona externa, pues hablemos de síntomas, porque por el dibujo a mí me da la impresión que los síntomas serán diferentes. No sé si me equivoco, pero eso parece por el dibujo. ¿Qué síntomas, Enrique, deben hacernos consultar al médico? ¿Cuándo debemos acudir al médico? Seguimos con el mismo esquema. ¿Cuándo tengo que acudir al médico? Este dibujo, que es muy divertido, los dos son felices. Quiere decir que es normal y propio de la edad que, como otras características de nuestro cuerpo, vosotros lo sabéis perfectamente, porque quizás el aparato locomotor, que es vuestro gran eje de tratamiento, es normal que se vaya perdiendo calidad micional a lo largo de la vida por ese crecimiento normal de la próstata. Pero los dos están felices. Quiere decir que en el momento que la micción suponga un problema en la calidad de vida, hay que acudir al urólogo. No hay una regla fija. Para nosotros, el criterio de acudir es cuando hay un problema micional que repercute en la calidad de vida y que el médico de primaria pues, considera que ya no tiene el recurso para solucionarlo. De la zona externa, del cáncer, es un problema de tipo microscópico. Como ahora veréis, tenemos capacidad de detectarlo a niveles celulares. Por lo tanto, no existe una razón para acudir con clínica, sino que a partir de los 50 años hay que hacerse revisiones periódicas porque ahora, como veremos, hay unos marcadores para el diagnóstico de estas patologías. Digamos que hay que hacérselo como cribado. ¿Cómo lo estudiamos? Pues de manera muy sencilla. Nosotros los urólogos, para saber cómo se orina, tenemos una máquina que se llama flujómetro que mide volumen, tiempo y fuerza de la micción y lo comparamos respecto a los hombres de su edad.
ya lo comparamos en nuestros nomogramas, van por edad, no van por valores absolutos, y le realizamos pruebas de imagen para saber qué tamaño tiene la próstata, si es de crecimiento rápido, de crecimiento lento, o hay otras razones que también pueden suceder que hagan que haya problemas misionales. Este dato también es muy importante. Para el cáncer de próstata tenemos la inmensa suerte de haber descubierto un supermarcador para el diagnóstico precoz, que se llama PSA. El PSA es una enzima secretada en el semen de manera mayoritaria. Como veis, PSA, esto sería las cavidades de secreción seminal, y a la derecha sería las sustancias segregadas a la sangre. Es una enzima que lo que hace es licúa el semen para cuando salga fuera después del proyectil, cuando llega a la vagina, lo licúa para que el espermatozoide pueda transitar. Pues en condiciones alteradas, cuando se altera su estructura, esa pérdida de morfología hace que salga masivamente al torrente sanguíneo, y por lo tanto valores altos de PSA nos informan además de manera muy sensible de posibles problemas, no solo cáncer. Tenemos problemas arquitecturales en la próstata. ¿Y cómo se tratan? Esta diapositiva también es muy importante, porque esto incluso en el ámbito sanitario pues vemos que los urólogos no hemos sido capaces de hacer una educación suficiente. Problemas misionales, zona interna. Nosotros lo que tenemos que hacer, puesto que la glándula prostática solo segrega semen y no pasa nada por perderlo, ya que solo sirve para ser fértil, nosotros lo que tenemos que hacer para tratar la obstrucción misional es hacer un vaciamiento de la zona central, como veis aquí. Eso se llama resección transuretral, porque la zona por lo que se hace, la única forma de hacer a la próstata de manera endoscópica es por la uretra, y lo que hacemos es un vaciado. Totalmente distinto a operarse de cáncer. La operación de cáncer se llama prostatectomía radical, y lo que hacemos, como veis, es la eliminación de la zona periférica, la zona enferma, y por ende de la zona central, puesto que quirúrgicamente no es posible y tampoco es razonable. Y lo que hacemos es unir la vejiga con el resto de la uretra prostática que queda remanente. Son dos operaciones que es el famoso me han operado de próstata y mi vecino se ha quedado fatal. Y claro, ¿y por qué le han operado? Porque, como veis, son dos operaciones completamente distintas. Las secuelas también son completamente distintas. Vemos cómo queda la próstata después de operar. Vemos que quedará con un caudal muy alto, puesto que el flujo urinario lo hemos vuelto a liberar. El esfínter urinario externo, que lo veis en la parte inferior, es indemne y queda fuera de la zona de la cirugía. Por lo tanto, no hay incontinencia urinaria con este tipo de operaciones. Y los nervios de la erección, que transcurren alrededor de la cápsula prostática, de la zona periférica, tampoco han sido tratados. Por lo tanto, no hay problemas de erección. Sí puede seguir habiendo problemas de cáncer, puesto que la zona glandular no ha sido tratada. Si vemos cómo queda un paciente después de realizar una cirugía oncológica, vemos que ha perdido la cápsula, por lo tanto puede haber una alteración de la calidad eréctil según el tipo de intervención que se le haya hecho, si han preservado las estructuras neurovasculares o no. Preservar las estructuras neurovasculares depende del grado de agresividad oncológica, puesto que el cáncer puede extenderse por las pandeletas. Y el esfínter externo, que lo vemos aquí en la parte inferior, antiguamente se dañaba más, ahora con las cirugías actuales pues se daña la verdad que bastante menos. Pero es un problema real que los hombres tras cirugía oncológica sufren problemas de continencia. Perfecto. Bueno, yo creo que ya lo tenemos todo localizado. Sabemos dónde está la próstata, que tiene dos partes, cada una de las dos da unos problemas, unos síntomas y una cirugía, ¿no? Es así. ¿Hay algo que podemos hacer para prevenir o esto es irremediable? Enrique, cuéntanos. Sí, esa es la gran pregunta. El crecimiento prostático, ya creo que ha quedado claro, el crecimiento prostático es propio del envejecer saludable, no hay que luchar contra él. Tenemos todos pacientes, yo tengo un paciente con 400 gramos de próstata que no toma medicación. No, tamaño no es clínica, ¿vale? Ha habido multitud de intentos de buscar tratamientos, medicamentos, refuerzos vitamínicos para intentar reducir los problemas misionales. A día de hoy, y con una evidencia media-baja, podemos decir que la obesidad
es el único factor a evitar para intentar reducir los problemas prostáticos. La obesidad es porque produce un desbalance más importante que lo normal entre estrógenos y andrógenos. Y el hiperestrogenismo en masculinidad parece que pudiera ser perjudicial, ¿vale? La mejor forma de prevenir problemas miccionales es, en cuanto haya problemas, el tratamiento precoz, es una prevención secundaria. Tengo un problema, cuanto antes me lo trate, pues mejor me quedaré. Respecto al cáncer de próstata, como ya hemos entendido, es un problema, eso no tiene clínica, malo si un cáncer de próstata tiene clínica, y lo que hay que hacer para prevenir es hacerse este supermarcador que tenemos, que es PSA, que si se hace de manera rutinaria, es raro que si aparece un problema oncológico no tenga un tratamiento de calidad. Perfecto. Pues muchas gracias, Enrique. Yo creo que todo queda claro. La obesidad, ¿no? Su relación con las hormonas, si he entendido bien. Y bueno, nos ha descubierto la próstata, sabemos dónde está, qué problemas tiene y cómo se trata. Muchísimas gracias. Pido un aplauso para el doctor Enrique Cao. Muy bien. Bien, a continuación, si vamos poniendo la segunda presentación de la mesa, pues voy a pedir a mi compañera Maru para los amigos, que se levante. Maru es la experta en suelo pélvico reconocida en nuestro área, trabaja en el área de salud como yo de Cartagena, la área de salud, y bueno, se dedica a trabajar en pacientes que tienen problemas en el suelo pélvico, entre ellos hombres, ¿no? Entiendo bien. Sí. El doctor Cao nos ha hablado de la incontinencia, ¿no? Y de que en función de cómo uno cambia su grifo, por decirlo así, puede necesitar consultar. Hablemos pues de esos problemas miccionales. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Empecemos por ahí, Maru. Vamos allá. Bueno, primero muchas gracias al comité organizador por contar conmigo. Es un placer hablar del hombre porque siempre se habla de la mujer, ¿no? Y parece que el hombre no tiene visibilidad. Así que encantada. Vamos allá. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Pues es una pérdida involuntaria de orina, que no tiene por qué ser permanente, que no es una enfermedad, que solo es un síntoma y que es más habitual a partir de los 65 años. ¿Vale? Tipos de incontinencia. Tenemos la incontinencia de esfuerzo, que es la menos habitual en el hombre. Esta es la pérdida de pipí cuando el paciente o el hombre hace un esfuerzo. Es la menos habitual y suele venir relacionada con la prostatectomía radical, que es la operación de cáncer que nos ha dicho el doctor Cao, y alguna lesión de esfínter, y está también relacionada con la obesidad y la debilidad del suelo pélvico. En algunos casos hay algunos hombres que también pueden tener pérdidas por ese sobrepeso sobre la zona. Son los menos habituales, pero también. La más habitual en el hombre es la incontinencia de urgencia, que es la que más se encuentra cuando la vejiga está hiperactiva. Este es el músculo de la vejiga que tiene mucha actividad y es un paciente que continuamente tiene ganas de ir al baño. Cuando toca el agua, cuando está lloviendo, cuando hace frío, cuando está nervioso, en fin, son situaciones que hacen que ese detrusor, ese músculo de la vejiga, le pida ir al baño con más rapidez de lo normal. Está muy relacionado con las infecciones, las irritaciones por algún tumor, alguna medicación puede provocarlo también, la diabetes, el exceso de cafeína, de té, de alcohol. Se sabe que la cerveza es bastante diurética y bastante estimulante. Alguna lesión nerviosa también, ACV, médula, Parkinson, esclerosis. Malos hábitos también, los malos hábitos como por ejemplo ir al baño cuando no te toca ir, ¿no? La vejiga tiene un llenado y una sensación de necesidad y tenemos que ir siempre con esa sensación de necesidad. Es decir, que no hay que aguantar. No, hay que tener la sensación. Hay que esperar a la sensación. Hay que esperar a la sensación. De acuerdo, hay que esperar. ¿Vale? Okay. Nunca hay que ir, oye, pues me apetece ir ahora porque luego me voy a ir de viaje. No, eso es un error. Y eso es lo que hace es que la vejiga se quede más chiquitita y cada vez le pide ir al baño más rápidamente. Cuando toca, entonces. Exacto, cuando toca, toca. La mixta es cuando están unidas las dos, la de urgencia y la de esfuerzo, ¿vale? Que a veces ocurre que en el hombre está unida, sobre todo en prostatectomía radical, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir con la incontinencia por rebosamiento, que es la que nos ha contado el doctor Cao, que es por un agrandamiento de la próstata, que es por hiperplasia benigna de próstata. El paciente después de hacer pipí queda un goteo posmiccional, quedan unas gotitas así rezagadas que no puede controlar. El chorro es débil, como en el dibujo que nos ha gustado a los dos mucho, porque se nota muy bien cómo con la edad ese chorro más flojito, o en regadera.
El paciente tiene muchas ganas de ir al baño y también por la noche. La noche es otra de las características que nos dice la próstata. Algunas estenosis uretrales, es decir, cuando la uretra a veces queda con alguna cicatriz interna por alguna cirugía o algo, a veces la cicatriz queda como fibrosada e impide un vaciado correcto. Entonces, esto también puede hacer esta patología. Y lo que ocurre es que el detrusor, que es el músculo de la vejiga, cuando lleva mucho tiempo luchando contra una próstata o algo que tiene debajo que no deja que se vacíe bien la vejiga, pues se convierte a veces en un detrusor, un músculo hipoactivo que le cuesta vaciar y hacer pipí correctamente. ¿De acuerdo? O sea que a veces puede ser por más y a veces por menos. ¿Se me entiende? Perfectamente. Vale. Muy bien. Bueno, ahora sabemos que hay tipos de incontinencia. Yo estoy aprendiendo, ¿eh? ¿Es diferente la incontinencia en el hombre con respecto a la de la mujer, de la que tanto o tan naturalmente podéis hablar? Claro. Cuéntanos. Muy diferente. Diferente por la anatomía de la mujer y del hombre. Aquí tenemos el dibujito de la uretra del hombre, tenemos la vejiga, la próstata. Fijaros todo el espacio y todo lo que tarda la uretra, ¿no?, hasta que llega al final la orina, ¿de acuerdo? En el hombre la distancia es bastante mayor que en una mujer, 5 o 7 centímetros, ya que la vejiga tiene una distancia muy cortita y encima tiene este espacio que es el hiato urogenital, la zona de la vagina, por donde sale el bebé, ¿no?, que este espacio es así, es necesario, pero es un espacio abierto que hace que la mujer no tenga ningún sostén en la zona y el hombre tiene un sostén muy potente, tiene su buen músculo y su buena próstata, por eso el hombre es continente por naturaleza, ¿vale? La mujer anatómicamente es más incontinente. Los partos, la menopausia y el estreñimiento favorecen que seamos más incontinentes de esfuerzo, ¿vale? Así como el hombre de esfuerzo es un mínimo tanto por cien, en la mujer es bastante más, ¿vale? O sea que una pequeña ventaja tenemos. Pues sí. Vale. Durante un tiempo. De acuerdo. Muy bien. Bien, Maru, ¿qué tratamientos existen para la incontinencia urinaria? Vale, para la incontinencia urinaria hablaríamos primero de los tratamientos conservadores. La primera línea sería la fisioterapia dentro de ese tratamiento conservador y el farmacológico, ¿no? La primera línea sería ayudar con medicación, sobre todo para esa urgencia miccional. Hay fármacos que ayudan mucho, como anticolinérgicos, antimuscarínicos. Los urólogos saben perfectamente cuáles son los mejores. Y lo que hacemos nosotros es ayudar a la acción del fármaco. Si es para la próstata, también los alfa-bloqueantes que dan los médicos, también para que pueda el paciente orinar mejor. La segunda línea de intervención sería más invasiva, por ejemplo, ¿no?, una toxina botulínica en la vejiga, como el Botox, ¿no?, que se pone en la vejiga para que la vejiga esté más tranquila, ¿vale? O más relajada. Eso es otro ejemplo. Y la tercera línea ya sería más quirúrgica, ¿vale? Cuando hay una incontinencia de esfuerzo, tenemos la malla, que la colocan los médicos en la uretra para sujetar y que no haya tantas pérdidas, en caso, sobre todo, después de algunas prostatectomías que no han ido bien, o esfínteres artificiales, ¿vale?, que se colocan en la uretra y hacen la función del esfínter uretral en caso de que haya una lesión del esfínter. Y luego la cirugía que nos ha contado el doctor Cao, que es la resección transuretral de próstata para limpiar la próstata, digamos. De acuerdo. Perfecto. Bueno, nos has hablado de 3 tratamientos, ¿no? Farmacológicos, Botox y luego la cirugía. Y la fisioterapia, entiendo que tiene algo que ver en todo esto, para eso estamos aquí esta tarde. Háblanos, expláyate como quieras para hablarnos de fisioterapia en este tipo de problemas en el hombre, en la incontinencia. La fisioterapia lo que hace es intentar que el paciente no llegue a ese nivel, ¿no? Intentamos que no llegue ni a la toxina y que no llegue a la cirugía, ¿no? Todo lo que podamos ayudar a que el paciente se corrija la incontinencia de manera conservadora, sin ningún daño, ¿no? Por eso decías que era primera línea, ¿no? La fisioterapia es primera línea. La primera línea junto con la medicación. Nosotros trabajamos a la vez que dan la medicación el médico. A veces la medicación sola también es bastante buena, ¿no? Pero la ayuda de la fisioterapia está siendo muy buena, sobre todo para la vejiga de urgencia, la incontinencia de urgencia. Lo que hacemos es un entrenamiento de la vejiga. ¿Qué hacemos con esa vejiga? Pues como os he contado antes, esto es el detrusor, el músculo de la vejiga, aquí la próstata y el esfínter uretral. Bueno, pues esa vejiga se va llenando durante el día y la vejiga tiene unos ciclos de continencia-micción, son unos ciclos de llenado. Esos ciclos de llenado tienen que llegar a un llenado de plenitud, de sensación,
potente, que suele ser normalmente sobre 300 mililitros, un ejemplo, ¿no? Pero más o menos. Y es cuando el paciente tiene que ir al baño a orinar, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es registrar con un calendario toda la ingesta de líquidos y todas las veces que el paciente va al baño a hacer pipí, ¿no? Entonces, educamos para que el paciente vaya con esa sensación de necesidad, ¿de acuerdo? Porque muchas veces esos malos hábitos a la larga conducen a unas vejigas hiperactivas, ¿vale? Entonces son pacientes que están en el trabajo y van muy a menudo, se saben dónde están todos los váteres públicos, en los aparcamientos, etcétera, ¿no? Entonces corregimos los hábitos y el primer hábito que corregimos son los excitantes. Los excitantes, todo tipo de excitante, café, té, por supuesto el alcohol, la cerveza, los cubatas, todo el tipo de alcohol son bastante perjudiciales para este tipo de incontinencia. Y bueno, alguna medicación puede alterar también, por ejemplo, los antihipertensivos, que pueden ser diuréticos, los antidepresivos también, ¿vale? Alguna medicación para corazón también puede afectar a esa incontinencia. Entonces, lógicamente, hay medicamentos que no podemos quitar porque son fundamentales, pero sí que aconsejar al paciente, por ejemplo, si se los toma por la noche y, bueno, pues igual si te los tomas en otro momento, habla con tu médico, a ver si así... El famoso Seguril, ¿no? Por ejemplo. Que cambie la hora a la que lo Por ejemplo, pero eso tiene que hablarlo con su médico, que el médico esté de acuerdo en hacerlo y si lo puede hacer, le va a permitir, por ejemplo, dormir toda la noche, ¿no? Que es algo bastante interesante. Y este es un entrenamiento que se hace prácticamente en todos los pacientes. Tengan más o menos incontinencia de urgencia, se suele trabajar. Ahora ya. Muy bien. Vale. Después, hacemos una reeducación de la musculatura abdominopélvica. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un reflejo que se llama el reflejo de Mahoney, que es el reflejo que hace que cuando contraemos el suelo pélvico, la vejiga se calma un poquito. O sea, nosotros tenemos un reflejo en el cuerpo que si contraemos nuestro suelo pélvico podemos hacer que esa vejiga cambie un poquito la sensación y las ganas de ir al baño, ¿vale? Entonces educamos al paciente, le explicamos qué músculos tiene que contraer, porque dependiendo del músculo que vaya a contraer tiene distinta orientación en el espacio y entonces eso al paciente se lo explicamos y que tome una buena conciencia de qué músculo es el que tiene que contraer. No suena fácil. No suena fácil y por eso se lo explicamos en consulta. De acuerdo. Vale, también usamos el transverso del abdomen, ¿vale? Sobre todo cuando queremos conseguir reducir las presiones sobre el periné, porque nos gusta que esa presión sea la mínima posible para que no tenga esfuerzos y trabajamos también con ese músculo abdominal, ¿vale? ¿Qué técnicas? Pues existen muchas técnicas en fisioterapia. Una de ellas, por ejemplo, sería típica técnicas como de descongestión, de terapia miofascial. Si tenemos un paciente, por ejemplo, con mucha congestión pélvica o mucha inflamación a nivel interno, cerca de la víscera, todos los tejidos de alrededor de la víscera, pues podemos, igual que en una mujer, le hacemos un masaje cuando hay endometriosis o cuando hay ovarios poliquísticos para calmar un poquito todo el tejido alrededor, pues también en un hombre lo podemos hacer, ¿vale? Y lo hacemos para mejorar esos tejidos. Y luego les enseñamos con biofeedback a cómo relajar o contraer en caso de que tengan necesidad o bien de relajar o bien de contraer. Usamos muchas veces la radiofrecuencia, que es una máquina que nos ayuda mucho a que los tejidos mejoren más rápidamente y con algunas técnicas más invasivas como punción seca también, en caso de que sea necesario. De acuerdo, un arsenal completo. ¿Vale? Muy bien. Y, por ejemplo, uno de los tratamientos estrella es la neuromodulación del tibial posterior, que es una técnica muy poco invasiva, muy sencillita y que al paciente le va bastante bien para mejorar ese funcionamiento de la vejiga, esa urgencia o bien hiperactividad del detrusor del músculo de la vejiga que va muy rápido o bien que va muy lento. ¿Vale? Y a distancia, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Se hace a distancia en el pie, ¿vale? Lo ponemos en el pie y fíjate que sencillito, a través de un pie que está conectado aquí a la zona de la pelvis, podemos hacer que la vejiga funcione mejor. Perfecto. ¿Vale? Y es muy sencillito, no tenemos que hacer nada más que tocar el pie y poner la corriente. Y con la prostatectomía, por ejemplo, lo que hacemos, intentamos que cuando el paciente nos llega antes de la operación, le hacemos un examen de cómo está la musculatura, el diafragma, la pared abdominal,
de qué zonas de presión abdominal tienen, si son pacientes que tienen diástasis, hernias inguinales, estreñimiento, EPOC, cirugía abdominal previa, obesidad. Vamos a ver cómo está ese diafragma, porque dependiendo cómo esté ese diafragma nos va a incidir con más presión hacia el periné. Y vamos a enseñar ya al paciente que haga una toma de conciencia de cómo contraer el esfínter uretral de la uretra, que es el que va a necesitar tener potente después de la cirugía, porque en la cirugía probablemente se vaya a lesionar el interno, ¿no? Que es el que mantiene la continencia continuamente. La capa interna que decíamos. La capa interna, como ha dicho el doctor, es la que más se lesiona y la capa externa es la que trabajamos, ¿vale? Entonces le mandamos que vaya contrayendo ya un poquito ese esfínter. Le ayudamos con corrientes. Por tanto, hay un tratamiento antes de la cirugía. Sí, hay un tratamiento antes de la cirugía que es muy interesante de hacer porque el paciente ya se va a la cirugía y cuando llega a casa le ponen la sonda. Después de la sonda, el paciente ya le hemos enseñado un poquito cómo llenar la vejiga, cómo sentir las ganas de orinar. Le hemos explicado un poquito, le hemos explicado todo lo que le va a pasar, porque aunque los médicos se lo explican muy bien, pero como nosotros vamos a hacer más sesiones, vamos a estar ahí explicando un poquito más. Mira, seguramente cómo van a tocar ese esfínter, al principio vas a estar todo el día chorreando, ¿no? Al principio, porque es lo normal después de la cirugía. La vejiga, como no va a estar trabajando, no va a tener un llenado y un vaciado, la vejiga se va a quedar como arrugada, ¿no? Digamos, ¿no? Que no va a estar funcionando correctamente al principio y va a ser normal que vayas con un pañal todo el día, ¿vale? Entonces, que sientan la sensación de ganas de orinar, que vayan trabajando esa sensación de plenitud de la vejiga, ¿vale? Y luego le hablaremos que eso, que va a tener incontinencia y que va a tener disfunción. Y que al principio va a estar muy pegado al orinal, bueno, al váter, vaya. Entonces eso es normal, ¿vale? Y le enseñamos un poquito ya a hacer algún ejercicio para que vaya haciendo en casa. Y cuando ya viene al mes o así, después de que el cirujano le haya dicho que está todo correcto, entonces comenzamos el trabajo. Si ha hecho preoperatorio, el paciente ya sabe mucho cómo tiene que ir trabajando, va mucho más rápido. Si no, tenemos que empezar de cero. Trabajamos la incontinencia de esfuerzo con el trabajo manual, trabajo muscular, ponemos electroterapia, le enseñamos con un aparatito cómo hacer la contracción y vemos si también es un paciente que ha tenido mucha hiperactividad vesical, incidimos mucho sobre eso, sobre las veces que va al baño a orinar y la neuromodulación siempre. Ya siempre la ponemos porque ayudamos mucho a que el paciente se vaya mejorando más rápidamente. Revisamos las cicatrices de la barriga también. Y no va. Vale, ahí. Le hacemos un pad test, miramos a ver qué peso tiene el pañal, porque hay una medida para saber objetivamente qué incontinencia tengo. Y la única medida objetiva es esta, es pesar los pañales. Okay. Entonces pesamos los pañales y vamos viendo si es menor de 100 gramos, está entre 100 y 400 o es mayor de 400. Si el paciente ya viene así, pues es muy buen pronóstico. Cuando vienen así al principio, sabemos que igual va a ir más lento el tratamiento. Pero bueno, también nos puede sorprender. Y podemos usar un ecógrafo, porque fijaros en esta ecografía de aquí, la primera, o este dibujito de aquí primero. Esto es un paciente que no ha sido operado de próstata. Fijaros como la uretra es muy larguita y tiene toda su curvatura. Y después de operar de próstata, la unión nueva uretrovesical queda como en forma de embudo, la uretra es más cortita, esta zona se mueve más y eso da más incontinencia. ¿Vale? Entonces podemos con el ecógrafo enseñar que haga la contracción correcta del esfínter, porque tenemos aquí el músculo puborectal que tiene una dirección anterior y craneal y vamos a ir hacia posterior y caudal. ¿De acuerdo? Es muy importante que trabaje con este esfínter uretral y eso se lo tenemos que enseñar. ¿Vale? Porque muchas veces, bueno, tengo que hacer Kegel, pero no saben cómo tienen que hacer el Kegel. Y luego entrenamos en el esfuerzo, siempre con situaciones de inestabilidad. Se ha descubierto en suelo pélvico que la inestabilidad se activa muchísimo el músculo. Entonces lo subimos enseguida a un sitio inestable para que coja más equilibrio y trabajamos con el abdomen, perdón. Bueno, estos son oclusores uretrales que en algunos casos se pueden usar en caso de que el paciente quiera hacer un deporte de mucho impacto y no quiera tener incontinencia. Bueno, es una horita o 2 como mucho, pero es una ayuda. Y se me ha ido... Aquí está. Y trabajamos también, vale, trabajamos también en grupo para trabajar los músculos
los músculos abdominales, trabajamos mucho en grupo, que es muy importante y se ha demostrado que es muy beneficioso, porque los hombres operados de próstata están como un poco dejados de la mano de Dios, no por nada, sino porque nadie les apoya psicológicamente. Y de repente se han encontrado con una disfunción eréctil y una incontinencia urinaria, de tener una vida normal a tener. Entonces les crea mucha ansiedad, mucha depresión, y el trabajo en grupo parece muy beneficioso, aparte de que trabajan la musculatura. Creo que después lógicamente. Hablaremos de y les enseñamos a que intenten contraer en momentos de estrés, de esfuerzo. ¿Vale? Y para terminar, ya terminamos con los factores de riesgo que hacen que tengan más incontinencia, estas cirugías. Estas cirugías, los pacientes operados, estos operados van a tener más incontinencia, por ejemplo, con la edad, a mayor edad más incontinencia, ¿vale? La diabetes es otro factor de riesgo. La obesidad, el sedentarismo es otro factor. La nueva reconstrucción anatómica de la unión la nueva cicatriz, la nueva zona de reconstrucción, cuanto mejor reconstruida, mejor. Eso lo hace un buen cirujano. La longitud de la uretra se sabe, ya se ha estudiado, que la longitud de la uretra va bajando, después de la cirugía queda más cortita, ya más corta, más incontinencia. La integridad del esfínter externo, un esfínter externo que esté potente, que no esté lesionado en la cirugía, también va a dar más continencia. El tipo de cirugía realizada, lo saben los médicos, que ahora ya están haciendo operaciones maravillosas, que prácticamente con el robot Da Vinci las lesiones son mucho menores. Incluso una laparoscópica bien hecha también da muy buen resultado. Y sobre todo la mano del médico, es muy importante. Así, buenos médicos, buenas cirugías. Y luego, la radioterapia, si se hace previa a la cirugía, puede dar luego más incontinencia que si se hace después de la cirugía. ¿Vale? Si un paciente después de operar luego tiene radioterapia, sí que va a tener incontinencia, pero no tanto como se ha hecho primero la radioterapia y luego la cirugía. ¿Vale? Y luego, pues el preoperatorio, observamos que si el paciente va a un preoperatorio, después el posoperatorio temprano, es decir, al mes, va a hacer que luego sean muchas menos sesiones. Entonces, nosotros lo estamos haciendo en el hospital y sería interesante que todos los hospitales lo hicieran en toda la región, porque es maravilloso la respuesta del paciente una vez que se hace el preoperatorio. Después el posoperatorio va muchísimo mejor y sobre todo más rápido. Que el paciente pueda venir directamente del cirujano operado y que vaya a fisioterapia y directamente empezar con los ejercicios sin listas de espera ni nada, porque que el paciente llegue 6 meses después va a hacer que ese tratamiento sea más lento, mucho más lento. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maru. Pido un aplauso. Realmente, Maru, creo que necesitas horas, ¿no? Tú necesitas horas, no las tenemos. Bueno, vamos con la última parte de esta mesa y quiero pedir a mi amigo, voy a llamarlo amigo, ¿por qué no? Carlos Raval, que es fisioterapeuta, es gerente de su propia clínica en Cartagena y es también profesor asociado en la Universidad Católica San Antonio. Vamos a hablar, por último, en esta mesa de algo que se conoce como, o que se llama, dolor pélvico crónico. Yo ya me confieso un desconocedor del tema, así que te escucho atentamente para que nos expliques en primer lugar qué es el dolor pélvico crónico. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer al colegio precisamente sacar lo que vemos en consulta, sacarlo a la calle. Al final, el que se conozca, que existe, que está, tanto a nivel particular como a nivel también de los distintos profesionales que al final abordamos este tipo de pacientes. Bien, el dolor pélvico crónico se va a definir como una experiencia desagradable que va a ser centrada en el área pélvica, va a ocurrir tanto en el hombre como en la mujer. Los pacientes van a referir dolores, ahora vamos a hablar un poquito más extendido, en la zona del periné, el pene, los testículos, la vulva, pero también van a tener otro tipo de asociación a nivel de la musculatura del suelo pélvico, el área situada a lo mejor entre los testículos y el ano. Y también nos encontramos alteraciones en la vejiga que vamos a estar comentando a lo largo de la conversación. Tenemos que especificar que cuando hablamos de crónico, crónico no es permanente. Crónico significa que se mantiene más de 3 meses en el paciente. Por tanto, ahora hablaremos de qué posibilidad hay de revertir y qué no posibilidad hay. Se calcula que entre un 10 y un 14% de los hombres van a padecer dolor prostático alguna vez en su vida. Y las sensaciones, lo que el paciente nos va a relatar, precisamente va a ser molestia en el área suprapúbica, dolor en testículos, dolor en el pene, lo como decía, en la musculatura del suelo pélvico, que también va a ser una sensación de tener
presión continua, no poder estar sentado. También alteraciones de la vejiga. Como comentaba Maru, esas alteraciones también del ritmo de vaciado, el levantarse por las noches muchas veces, esa dificultad a la hora de iniciar la orina, va a ser uno de los problemas que nos va a relatar. Luego, también alteraciones digestivas. Ahora hablaremos un poquito por qué relación tiene, pero alteraciones tanto en el tránsito, como nos van a referir muchas veces picor alrededor del ano, sensación de tener una pelota dentro, ¿vale? Va a ser una manifestación. Y luego la dimensión sexual. Luego nuestro compañero David va a hablar bastante, pero tiene una relación muy importante por medio del sistema nervioso y por medio de todo lo que está implicado en que haya una buena erección, una relación. Los pacientes van a referir dolor al eyacular, incontinencia, problemas de erección, precisamente, menos consistencia de esa erección. Es un dolor en una zona, se mantiene más de 3 meses, pero no quiere decir que sea para siempre. Que luego repetiremos la pregunta. Sí. ¿Es lo mismo el dolor pélvico crónico que la prostatitis crónica? Que a lo mejor son términos que se pueden confundir. Un momento, porque a ver si podemos volver atrás. Claro que sí. A ver, clásicamente, el dolor pélvico crónico se ha conocido como una prostatitis crónica. Pero claro, según las clasificaciones, precisamente, el dolor pélvico crónico, esa prostatitis crónica, se define por la ausencia de patología. Es decir, no hay infección y no hay inflamación. Sí, ¿por qué se refiere como prostatitis crónica? Porque el paciente refiere dolor justo en el área de la próstata, incluso se va a reproducir cuando el urólogo va a palpar la próstata. O sea, es como un dolor pélvico crónico centrado en esa zona. Sí, sí, lo que pasa es que hemos dicho que lleva muchos satélites y ahora hablaremos por qué no solamente en esa zona y no solo el problema de la próstata. Comprendo. Y bueno, pues existen factores de riesgo, no sé si están tus diapositivas en ese orden, pero yo te quería preguntar ahora si existen factores de riesgo para tener este tipo de dolor. No te preocupes, si no... No sé de orden. Me lo puedes contar tranquilamente. Sí, un momentillo, porque es más gráfico, a ver si podemos... ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tenemos determinados factores de riesgo bastante evidentes, es decir, algunos como pueden ser enfermedades reumáticas, una artritis reumatoide, por ejemplo, también enfermedades que vayan a cursar con procesos inflamatorios, artrosis, pacientes que van a tener procesos dolorosos de mucho tiempo. Ahora también hablaremos un poquito por qué va a pasar eso. Luego también nos vamos a encontrar pues, alteraciones del tránsito genitourinario, alteraciones de la uretra o alguna alteración de la próstata que no llegue a ser. Por otro lado, el componente psicológico. El componente psicológico es un factor importante. Ya veremos que tanto en el inicio, en el mantenimiento, como en la intensidad de la sensación. Y luego hay otra serie de factores que quizás sí que podemos controlar, como puede ser la dieta. La dieta, el consumo de picante, el consumo de excitantes, alcohol y tabaco, va a ser importante también. Como antes, ¿no? Sí, sí es que al final lo vamos teniendo todo. También la exposición a agentes irritantes, aquella gente que trabaja con productos tóxicos, que trabaja con irritantes mecánicos, como pueden ser los sonidos, los ruidos fuertes, las vibraciones, el calor excesivo. Ajá. Nos vamos a encontrar también otra serie de cosillas. De acuerdo. O sea, muy amplio, ¿no? Los factores predisponentes pues, son muchos y muy variados por lo que nos dices. Y no sé si están en tu orden de diapositivas, espero que sí. Yo te iba a preguntar ahora sobre el tratamiento que llevan estos pacientes o realmente en qué situación de tratamiento llegan a tu consulta con este tipo de dolor. Un poco. No está, pero bueno. No te preocupes. Bien. A ver, la pregunta, o sea, volviendo a la pregunta de qué es el dolor pélvico crónico, vale, estábamos hablando de las causas, pero ¿qué es lo que va a hacer que un paciente con esas causas llegue a desarrollar un dolor pélvico crónico? Y ahí es donde vamos a jugar la parte importante. Y es que precisamente la convergencia de varias de estas causas es lo que va a provocar que un determinado tejido, lo vemos representado por este cuerpo, que está aquí a la derecha, va a emitir una señal de dolor. Esa señal de dolor va a llegar a los centros de control del dolor, situados en el cerebro, y como respuesta, nuestro organismo, ¿qué va a hacer? Mandar una doble señal. Por un lado, vemos arriba una señal destinada a controlar ese dolor, y luego otra señal destinada a producir cambios mediada a través del sistema nervioso vegetativo, destinada a provocar cambios en los tejidos. Esos cambios a resolverlos, mejora de la circulación, recuperación del tejido, ¿vale? Bien, eso sería una situación normal, pero ¿qué pasa cuando eso se va a mantener en el tiempo? Pues que nos vamos a encontrar que hay una irritación, primero a nivel local, a nivel de esos tejidos donde empezó originariamente, y una irritación también a nivel de los centros de control. Esa irritación que se provoca ahí arriba, ¿qué es lo que nos va a provocar? Precisamente que la información que llega
llegue alterada. Es decir, el paciente las zonas de control va a recibir dolor de zonas donde originariamente no venían. Va a interpretar como dolorosas sensaciones que no deberían de ser dolorosas. Y bien, con esa alteración, ¿qué es lo que va a hacer? Pues también enviar una señal errónea. Como puede ser un mal control del dolor y luego también una alteración de esa información que manda a los tejidos. Si estaba haciendo procesos de cambio en tejido, va a hacer también alteraciones del funcionamiento de otras áreas que puede ser, como decíamos, el intestino, que puede ser la vejiga, a pesar de que el problema sea un problema más muscular, de otras áreas completamente distintas. Un desajuste, ¿no? Sí. Decirlo así. A eso es lo que se viene a llamar sensibilización central. ¿Vale? Bien, esa sensación, esa sensibilización central, esa alteración, como decíamos, es lo que va a hacer que el paciente pueda desarrollar esos síntomas tan distintos porque llega la información, como decíamos, llega esa información, esa señal dolorosa, hay un procesamiento anormal, se produce esa sensibilización, esa irritación, esa irritabilidad que va a provocar descarga en muchas partes del cuerpo. Vale. Por tanto, va a ser importante, por un lado, el diagnóstico. Estos pacientes tenemos que pensar que son pacientes que van a estar de romería, de especialista en especialista, porque los síntomas son tan distintos, de tantas especialidades distintas, no se encuentra nada en las pruebas generalmente, y puede llegar un paciente a consulta después de 3 o de 5 años incluso de evolución del dolor. Por tanto, el tratamiento también deberá ser adaptado a los síntomas que tiene el paciente, y no solo los síntomas, sino las posibles causas que también están ahí. Espera. Por tanto, el tratamiento que decíamos que tiene que ser adaptado a esas distintas dimensiones. Las asociaciones de urología, tanto americana como europea, abogan por ese abordaje de multimodal, de esas distintas dimensiones, como puede ser un dominio urinario, que decíamos, la vejiga, la próstata, esa micción. Luego el componente psicológico, que hemos dicho que es importante. Luego relacionado con el órgano, es decir, aquellos problemas de próstata, de vejiga, de uretra que nos puedan incidir. Luego también componente infeccioso, porque si bien hemos dicho que no lleva un componente de infección, sí que son pacientes que pueden venir de ahí o que pueden tener infecciones recurrentes a lo largo de todo el proceso. ¿Vale? Luego la sensibilización, todos los pacientes la van a padecer, y esa alteración muscular que nosotros también trabajamos bastante, y la alteración de la función sexual. Vale, esto ya lo hemos comentado ya. Antes, ya ¿Vale? hemos dicho que no son exactamente lo mismo, aunque Exacto. se pueden confundir. Y no sé si quieres pasar ya al tratamiento, o sea, al tratamiento de fisioterapia. Sí, vamos a ir. Un momento, vamos a llegar. Los factores de Aparte riesgo, que lo hemos comentado. los hemos comentado, que son un montón, incluido el alcohol y el tabaco y la Exacto. obesidad. ¿Vale? El tratamiento. Háblanos del tratamiento. Hablamos. El tratamiento. Este es el tratamiento con el que tus pacientes llegan, ¿no? Claro, los pacientes van a llegar a la consulta normalmente diagnosticados principalmente del servicio de urología. Hay veces que viene de digestivo y demás, pero principalmente va a venir de urología. El enfoque que van a hacer los urólogos va a ser precisamente una mejora de la acudización de la zona, una relajación de las paredes musculares, tanto de próstata, vejiga y demás, y también un control, un buen control, un mejor control del sistema nervioso en la zona, para evitar esa urgencia que estamos hablando. Los medicamentos que van a llevar pues van a ser eso: alfa bloqueantes, fitoterapia, antibióticos, relajantes musculares también, antiinflamatorios, medicación destinada al control de la erección, que también mejora la vascularización y el sistema nervioso. Y luego, muchos llevan con un apoyo psicológico, tenemos que pensar que llevan mucho tiempo de evolución. Por tanto, como decíamos, ese tratamiento multimodal es lo que se está imponiendo cada vez más. En vez de aplico una terapia, termina esa, no va, aplico otra, el tratamiento simultáneo de esas distintas dimensiones. ¿Y la fisio? La fisioterapia. La fisioterapia. A ver, como decíamos, la fisioterapia, nosotros no metemos medicación, lo comentaba Maru, pero si nosotros sí que vamos a hacer es activar cuáles son los procesos de recuperación que tiene el cuerpo. Nuestras grandes líneas de trabajo van a ser esa mejora también de la vascularización, la mejora de la inervación, pero también mejorar la estructura, que va a permitir que toda esa medicación, todo ese tratamiento que se está haciendo también llegue a mejor puerto. Por tanto, la dimensión urinaria, vamos a trabajar con esa urgencia, con esa relajación de paredes musculares, esa mejora de los tejidos, sea después de un proceso de contractura y demás que nos puede alterar el funcionamiento. Luego el componente psicológico. Nosotros tenemos que pensar que estamos, por suerte, estamos trabajando todo el tiempo con el paciente. El paciente llega muy perdido muchas veces, muy poco orientado de qué es lo que le pasa,
en muchos servicios se le ha dado por imposible, porque no se sabe qué es lo que tiene, porque no sale nada en las pruebas, y nosotros vamos a estar todo el tiempo con él, precisamente en nuestra labor de educación, de enseñarle qué es su enfermedad, qué evolución tiene, que no se lo está inventando, va a ser un factor importante, y también que sepa cuál puede ser su evolución en función de nuestra experiencia, que vamos a ir trabajando también, y cómo evolucione también. Luego, el tema del órgano, esa fibrosis que pueda haber, esas inflamaciones que puede haber después de distintas lesiones, nos puede ayudar. La fisioterapia con distintas técnicas, ha comentado Maru, luego David, lo va a enseñar también y las que comentaremos ahora. Luego, si bien el componente infeccioso, nosotros no vamos a ser un antibiótico, sí que las consecuencias que suele provocar, esa fibrosis que una infección repetida puede provocar, esa alteración del sistema nervioso, sí que va a ser un campo directo de trabajo y una fuente de trabajo importante. La sensibilización, todos los pacientes llevan un proceso de sensibilización asociado. ¿Por qué? Pues por ese dolor mantenido tanto en el tiempo que provoca esa incongruencia de sintomatología. La terapia manual, las corrientes, la neuromodulación, todo está destinado a romper ese bucle en el que el paciente está y que va a seguir sintiendo dolor incluso más allá de cuando se solucionó el problema originario. En componente muscular, todos sabemos que trabajamos la parte muscular y va a ser un trabajo importante o importantísimo dentro de esto porque va a ser también una queja constante y continua. Y la dimensión sexual, en la mesa siguiente hablará David precisamente de ese trabajo y nos va a dar soporte también un poco a todo. Por tanto, ¿qué técnicas son las que vamos a usar? Pues usaremos el biofeedback, las ondas de choque, como decíamos, destinadas a mejora de vascularización, modulación del sistema nervioso y mejora de las estructuras. La diatermia nos va a ayudar también en esa regeneración de según qué tejido, de la irritación nerviosa, la acupuntura, el tratamiento miofascial en ese trabajo de la estructura, el ejercicio con todo su componente hormonal, de elasticidad, de mejora de la vascularización del área pélvica, que va a ser tan importante para que un tejido regenere. Y luego la educación del dolor, como hablábamos. Una parte muy importante, cada vez se demuestra más, que si el paciente conoce qué es lo que le va a pasar, como comentaba Maru, simplemente que sepan ya, previo a la intervención, qué va a pasar, qué consecuencias va a tener, disminuye esa sintomatología que va a tener después y mejora la recuperación. Por tanto, nuestra labor va a ser muy importante porque emocionalmente son pacientes que están bastante castigados. ¿Estos tratamientos duelen, Carlos? Bueno. Vale. El dolor, como se suele decir, es una experiencia subjetiva, depende de la persona, evidentemente. Pero también tenemos que tener en cuenta que dependerá de dónde viene el paciente. Hemos dicho que hay múltiples causas, múltiples dimensiones presentes o no en el paciente. Entonces, no será lo mismo un paciente que tenga algo más silente que alguien que tenga una excesiva hipertensión a nivel muscular, que tenga una sensibilización especial. Por tanto, nosotros sí que vamos a ajustarnos al paciente. Tenemos que ajustar tanto la intensidad de nuestro trabajo como el tipo de técnicas que vamos a usar en función de cómo vaya evolucionando. Evidentemente, hay veces que sí tenemos que llegar a ese umbral de dolor, pero tenemos que pensar que es un paciente que está en bucle en ese dolor. No podemos reforzar ese bucle, precisamente. 5 años. Claro, son pacientes con mucha evolución, por tanto están muy arraigados. Si reforzamos, tampoco, pero no nos podemos quedar tampoco en ese punto en el que no duele, porque hay cosas que son necesarias quitar. A ver, como hablábamos, el dolor, los pacientes que llegan con dolor llegan por muchos caminos y llegan de muchas maneras. Entonces, no será lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo un paciente que lleva 2 o 3 meses de evolución, no es lo mismo un paciente joven que no tiene grandes dimensiones asociadas que un paciente que viene después de mucha evolución, donde el componente emocional ha sido súper importante, donde ha habido mucho tiempo pensar. Todos sabemos que si una contractura mantenida en el tiempo lo que hace es fibrosarse el tejido. Por tanto, va a ser mucho más difícil revertir esas situaciones. Una disfunción eréctil mantenida en el tiempo rompe mucho esa asociación, va a ser también. Entonces, ¿qué es lo que va a ser lo más importante? Ese diagnóstico precoz y el tratamiento lo más precoz posible también. Está claro que el diagnóstico ayudará, pero también yo creo que hay una fase previa y es la de que uno esconde durante un tiempo X ese dolor. Un poco, evidentemente está mal visto y cuando hablemos de disfunción eréctil todavía está mucho peor visto. Hay el tiempo pre-consulta. ¿A que no se me oye? Perdón. No, digo que aparte del tiempo hasta el diagnóstico está el tiempo hasta que uno consulta, ¿no? Claro. De acuerdo. Pues muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Pido un aplauso. Gracias. Muy
Muy bien, pues con esta presentación damos por terminada la primera mesa de esta jornada de fisioterapia de salud masculina. Y bueno, solo quiero agradecer vuestra presencia a los tres y también a los asistentes. Muchas gracias y bueno, seguimos con la siguiente mesa. Muchas gracias. Una sola palabra, ni gestos ni miradas.